Bien, como les dije, estamos en noviembre y estamos en plena época de festividades, Acción de Gracias y Navidades. Y no sé de ustedes, pero las Navidades y esta época evocan muchas emociones, alegría, muchos recuerdos. Yo recuerdo en mi casa, acostumbrábamos en la semana de Acción de Gracias, era el comienzo de Navidad para nosotros. Yo visitaba la casa de mis padres y desde el lunes yo estaba decorando la casa, poniendo bombillas y adornando hasta el jueves, que era la cena de Acción de Gracias, y iluminábamos la casa y ahí había la cena de Navidad. No sé cuántos vieron la película National Lampoon's Christmas Vacation, la vacación de Navidad de National Lampoon's. Parece que no lo han visto, pero hay una escena bien graciosa porque el personaje principal adorna su casa y lo forra de bombillas de Navidad. Pero estaba completamente forrado la casa, y cuando él prende de noche, que está con toda la familia para ver la gran inauguración de las luces, cuando prende se ilumina su casa, pero se tumba la electricidad en todo el vecindario, se apagan todas las luces. Y la casa de mis padres, sin exagerar, tenía muchas bombillas. Ya al final, cuando regresaba acá, yo no quería poner más bombillas, pero ¿saben qué? Aparte de las bombillas y las festividades, los recuerdos más gratos son los que se daban alrededor de la mesa, tanto en Acción de Gracias como en Navidades. Acción de Gracias se celebra aquí con el pavo. Muchos de nosotros hacemos el pavo también, pero tenemos nuestros platos típicos de nuestro país, el lechón y todos los demás. Y qué cosa hermosa de esa cena navideñas y de Acción de Gracias, sentado a la mesa. Pueden recordar ustedes en sus países las amistades, los amigos, las discusiones, la conversación, y salían al balcón y llamaban al vecino para darle comida al vecino, y así mismo venían vecinos y entregaban comida. Y se da una dinámica sabrosa, bien chévere, interesante, alrededor de las mesas de la cocina. Y la serie que vamos a estar discutiendo este mes trata sobre eso, cenando con Jesús, o la cena con Jesús. Porque interesantemente, Jesús conocía y reconocía la importancia de esa dinámica que se daba alrededor de las mesas. Y particularmente en el Evangelio de Lucas hay muchas narraciones de Jesús cenando. Hubo un autor, el nombre de él se me escapa, lo consigo aquí, Robert Karris, escribe el libro en el Evangelio de Lucas, comiendo a través del Evangelio de Lucas. Y él dice que en ese Evangelio Jesús o está yendo a comer a algún sitio, está comiendo o está regresando de comer. Y se da muchas escenas de Jesús comiendo en diferentes lugares. A nivel de que, mira lo que dice Lucas 7:34, era tanto que él lo hacía y con tanta frecuencia que los enemigos comenzaron a reprocharle. Y dice Jesús, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, porque comía mucho. De hecho, el primer milagro que él hizo, ¿dónde fue que lo hizo? En una boda de Caná. Un banquete, convirtió agua en vino. Y nosotros vamos a estar viendo a través de estas semanas diferentes escenas de Jesús cenando. Y cuáles son las lecciones que tenemos que aprender. Cuáles fueron las enseñanzas que Jesús ofreció alrededor de la mesa. Y vamos a empezar hoy con Lucas. Estamos en Lucas capítulo 5, 27 al 32. Jesús en la casa de Mateo o Leví. Voy a invitarles, por favor, a que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios. Estamos en Lucas 5, del 27 al 32, el llamamiento de Leví. Y así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió.
Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Gracias, Señor, porque es nuestra espada de dos filos, es la espada del Espíritu, nuestra alma ofensiva para enfrentar al enemigo. Yo te pido que tú nos des revelación de tu palabra para que lo podamos entender. Habla a cada corazón, ministra cada vida y cada necesidad. Y te pido que tú nos des voluntad, Señor, y el poder y la voluntad de ponerla por obra y de practicarla. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puede sentarse, amados hermanos. Nos vamos a concentrar en la escena del banquete de Mateo. Pero quiero que piensen que, contrario a quizá la tradición de muchos cristianos y muchas películas religiosas que tú ves por ahí de Jesús, todo es una formalidad y todo bien serio y bien apropiado y nadie se atreve a decir nada y pásame el pan por favor, ese tipo de cosas. Pero eso era bien lejos de la realidad. Me gusta esta escena que ustedes están viendo, que esto es de la serie The Chosen, donde están ilustrando a Jesús con sus discípulos en el banquete que les ofrece Mateo. La única crítica que tengo a la escena es que hay muy poca gente, porque dicen las escrituras que ahí había muchos publicanos, muchos cobradores de impuestos, muchos pecadores, en adición a solamente el grupo de los discípulos y las mujeres que seguían a Jesús. Pueden ver a Mateo contestando la puerta porque llegaron los fariseos a murmurar y ¿qué están haciendo ustedes comiendo en esta casa de este recaudador de impuestos? Así que era un ambiente festivo, era un ambiente de celebración, de compañerismo, de compartir. Y las escrituras dicen que Jesús fue con sus discípulos a comer con ellos. Pero las versiones en inglés, el New International Version y el King James, dice reclining at table. Estaba reclinado en la mesa, que era otra expresión para comer. Y me gusta esa expresión porque nos ayuda a visualizar el escenario. Pónganse en el escenario. Las mesas en aquella época eran 12, 18 pies de alto. Y ellos se reclinaban encima de la mesa con el codo, las piernas hacia el lado. Y era un ambiente como de intimidad, de compartir. Y allí estaba Jesús con sus discípulos reclinados en la mesa con Mateo, con sus amigos, otros amigos cobradores de impuestos y con los pecadores. Cuando en aquella época y aún hoy en día, cuando nos sentamos a la mesa con una persona es porque nos identificamos con ella, ¿verdad? No usamos sentarnos en la mesa, es posible que lo hagamos, pero que con personas desconocidas, con personas con las que no somos afines. Así que el hecho de que Jesús se reclinara en mesa con estas personas, y vamos a dar un detalle de quién era Mateo y estos vendedores de impuestos o cobradores de impuestos. Era escandaloso. Un maestro, un rabino judío, no se encontraba reclinado en la mesa comiendo con estas personas, según el establecimiento religioso de la época. Pero ahí está Jesús. Así que lo que vamos a hacer hoy, en esta tarde, vamos a, como si estuviéramos sirviendo una mesa para una cena.
Y ustedes ven, esto está decorado aquí como si fuera una mesa. No solo están los elementos para la comunión que vamos a celebrar pronto, pero hay unas manzanas y hay otras frutas, porque estamos ese es el tema de lo que vamos a hablar hoy. Así que vamos a servir la mesa aperitivo primero, después el plato principal, los postres, pero hablando de cada uno de los personajes. El primer personaje que queremos hablar es Mateo. Y vamos a ir sobre Mateo, yendo al primer versículo que acabamos de leer. Fíjense en este verso, Lucas 5, 27, 28. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. En el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos usan el nombre hebreo de Mateo. Mateo, que es autor del libro de Mateo del Evangelio, él usa su nombre griego que es Mateo. Pero Mateo y Leví son las mismas personas. Pero fíjense en qué interesante. Y tenemos que visualizarnos la imagen. Él está sentado a la mesa donde cobraba. Él está sentado a la mesa de cobro de los impuestos. Había una fila de gente haciendo turno para pagar los impuestos, flanqueado por soldados romanos que proveían seguridad para eso. Allí está Mateo. De momento se presenta el Señor con sus discípulos y dice las Escrituras que Jesús se fijó en ese recaudador de impuestos en Mateo. Y lo miró y se fijó en Mateo. Como Jesús se fija en cada uno de nosotros que estamos aquí. Nosotros le llamamos la atención a Jesús. Él se fija en nosotros y no solo se fijó, y quizá la última persona sobre el cual nadie se hubiera fijado allí si no fuera con odio y resentimiento era Mateo. Pero Jesús se fijó en Mateo, que estaba a la mesa, y le dijo, sígueme. ¿Cuál fue la respuesta de Mateo? Se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Y siguió a Jesús. Así que esto nos hace pensar de que Mateo tuvo que haber tenido algún conocimiento previo de Jesús. Jesús es muy probable que le interesaba mucho a Mateo, había seguido su trayectoria, había escuchado algunos de sus sermones. Y no solo Mateo, vamos a ver en Marcos que decía que los otros recaudadores de impuestos estaban siguiendo a Jesús. Había un grupo de recaudadores de impuestos que estaban muy interesados en el mensaje del Señor. Por favor, regresemos al verso anterior. Y Mateo, al escuchar a Jesús, imagínense la reacción de Mateo cuando Jesús lo llama a él, que él está a la mesa, sígueme. ¿Cómo se debió haber sentido ese hombre? Él se levantó, lo dejó todo, dejó su profesión, dejó sus riquezas, dejó su seguridad económica para seguir a Jesús. Pero ¿quiénes eran estos cobradores de impuestos? Eran las personas quizás más odiadas de la comunidad hebrea y del pueblo de Israel. Se consideraban traidores porque eran judíos que le estaban sirviendo al gobierno de Roma para cobrar los impuestos, pero muchos de ellos eran ladrones, extorsionaban al pueblo, los explotaban al pueblo, oprimían al pueblo con la carga de contribuciones, y los judíos y los israelitas lo consideraban como el peor de los pecadores. Cuando se hablaban de las prostitutas, ahí estaban los republicanos y las prostitutas y los pecadores. Se consideraban que eran más bajos que los mismos soldados romanos. La gente los odiaba. Pero Jesús se fijó en esta persona que había sido rechazado por la comunidad, pero no fue rechazado por el Señor. No fue rechazado por Jesús. Jesús fue y lo llamó, sígueme. Y él se levantó y siguió a Jesús. Días, quizás meses antes, Jesús había llamado a Pedro, a Andrés, Santiago y Juan. Él estaba creando su núcleo de discípulos. Me imagino a esos hombres pescadores cuestionar a Jesús. Tú vas a llamar a este Señor para que sea parte de uno de tus discípulos. Ellos también tendrían en su corazón resentimiento contra Mateo por ser publicano. Así que era un hombre que era marginado de la sociedad. Sin embargo, Jesús
lo llama. Y quizás eso es lo que tú necesitas en la tarde de hoy. Una invitación de parte de Jesús. Quizás tú necesites que el Señor se fije en ti. Y amor, tú dirás, yo no soy merecedor, yo he cometido tanto mal. Él no se va a fijar en mí. Yo soy un nada. Tu autoestima está por el piso. Quizás lo que tú necesitas en esta tarde es que el Señor se fije en ti y te diga, sígame. Y el Señor te está extendiendo a ti la invitación. Así que, ¿qué es lo que sucede posteriormente? Sucede una cosa maravillosa en la vida de Mateo. Mateo fue invitado por Jesús, pero entonces él se convierte en el que invita. Porque él entonces invita en primer lugar al Señor Jesús a que vaya a su casa. Él invita a Jesús a que vaya a su casa. Y Jesús está deseoso de ir a la casa de nosotros. Y nos extiende la invitación, pero Él es todo un caballero. Él no se va a imponer. Dice Revelación capítulo 3, verso 2, el libro de Apocalipsis. Jesús dijo, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta se abre del lado de uno. La puerta se abre del lado de uno. Hay un cuadro que se pintó donde Jesús está tocando una puerta, pero la puerta no tiene perilla al lado donde está Jesús, porque la perilla está adentro. Tú tienes que abrir la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él. Aquí nuevamente el concepto de cenar con las personas. Entraré, cenaré con él y él conmigo. Así que, y el Señor está deseoso de que tú abras la puerta de tu corazón y lo invites a que Él entre a tu corazón. Pero no solo se limita a eso. Él no solo invitó a Jesús, Él salió a invitar a sus amigos también. Salió a invitar a sus amigos. Y me encanta cómo lo pone Marcos. A ver si tenemos el versículo de Marcos para compartirlo con ustedes. A ver si nos lo ponen en pantalla. Marcos capítulo 2, verso 15, dice, mientras Jesús estaba a la mesa, esta es la misma narración de la cena en casa de Mateo, pero según lo describe Marcos, Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores comieron con él, y sus discípulos, pues ya eran muchos los que los seguían. Subráyame eso, por favor. Ya eran muchos de los recaudadores de impuestos y los pecadores quienes seguían a Jesús. Y de ahí que es muy probable que Mateo ya hubiera tenido un conocimiento, un interés previo cuando Jesús lo llama y él decide seguirlo. Así que Mateo viene, invita a sus amigos, de momento se llena la casa, el banquete, con muchos, no sabemos el número, pero había muchos de estos recaudadores de impuestos y muchos pecadores que describen pecadores. No sabemos qué tipo de pecados ellos hacían. En otro verso de la Biblia habla de prostitutas también. Así que, pero el problema de estas personas era ¿qué? La lista de invitados. Era el problema ahí. Cuando nosotros hacemos fiesta, que mucho nos cuesta hacer la lista de invitados, ¿verdad? Mi hijo y mi nuera, que el Señor los bendiga, los amo muchísimo, iban a hacer un baby shower y ellos luchando con pensar a quiénes vamos a invitar. El asunto es que no querían dejar a nadie afuera para que no se enchismaran las personas. No me invitaron para la fiesta. De momento hay un baby shower como con 60 personas al baby shower. Es difícil la lista de invitados, pero ese fue uno de los problemas aquí. Así que Mateo, invitado por Jesús, él invita a Jesús, invita a sus amigos. Y uno de los votos que nosotros hacemos como miembros o asociados de Community of Hope es el voto de asociación que dice lo siguiente. Hacemos el voto de participar en las responsabilidades de mi iglesia, invitando regularmente a amigos y familiares que no asisten a la iglesia. Y esta época navideña
y donde tenemos muchas actividades, es el momento ideal para invitar gente a que nos acompañen, a que vengan a la iglesia. Cuando los lunes publicamos conexiones, el boletín de todas las actividades de la iglesia es otro instrumento que pueden usar para ver cuáles son las actividades, para que inviten a sus amigos, a sus familiares, a que vengan a la programación de la iglesia. Es una de las cosas que nosotros hacemos. Hablamos de Mateo. Vamos a cambiar y hablar de los pecadores, del grupo de los pecadores. Ya hemos hablado un poquito de ellos. Eran los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y era una lista de invitados que ponía mucha gente incómoda. Mucha gente incómoda para decir lo menos, porque eran personas que eran marginados de la sociedad, se consideraban los menos dignos desde el punto de vista moral. Y nos ha pasado eso a algunos de nosotros quizás, que nos sentamos indignos. ¿Alguien aquí se ha sentido descalificado, insuficiente, juzgado, excluido, sin valor? Ese era el tipo de persona que estaba allí en la fiesta con Jesús. Y si ustedes se han sentido así, yo también me he sentido así, en muchas ocasiones. Pero es precisamente ese tipo de persona a quien Jesús invita y a quien Jesús quiere establecer relación con esa persona. Nosotros no tenemos que mejorar nuestra condición, nuestro estado. El Señor nos acepta tal cual somos. Con todos nuestros pecados, con todos nuestros defectos, Él nos acepta tal cual somos. El prerequisito para tener ese encuentro con Jesús y para cenar con Él es precisamente eso, ser un pecador. Si tú no fueras pecador, tú no necesitarías a Jesús. Así que ese es el prerequisito, ser un pecador. Así que si te sientes así, marginado, si te sientes desahuciado, si te sientes que no formas parte, si te sientes que eres un menos que nadie, el Señor te ama, el Señor te invita, el Señor quiere tener una relación contigo, tal como tú eres. El otro grupo son los fariseos, un grupo interesante. Los fariseos y los escribas. No sabemos cómo fue que ellos llegaron allí. Este era el grupo religioso de la época. A veces estereotipamos a los fariseos y decimos, esta gente son malos. Son unos hipócritas, que los eran. Unos hipócritas. Y son malos, pero eran personas que ellos pensaban sinceramente que ellos estaban haciendo las cosas correctamente. Lo único malo es que ellos tenían una visión moral donde se sentían superior a los demás. Y de ahí su hipocresía. Porque para los fariseos, y ellos tenían un problema con esta lista de invitados, ellos se acercan a la puerta y le preguntan a los discípulos, parece que querían hablar con alguien, se acercan a la puerta. Como ellos se enteraron de que había una fiesta ahí, la Biblia no es clara con eso. A lo mejor escucharon de que Mateo había abandonado su labor de publicano, estaba corriendo por el pueblo de que había este gran banquete en casa de Mateo y allí estaba Jesús. Ellos se acercan, buscan con quién hablar, y dice las Escrituras que ellos hablaron con los discípulos del Señor. Vamos a ver Lucas 5:30. Para los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Ellos estaban incómodos con esa lista de invitados. Y ustedes pueden ver en su pregunta, y dice, y fíjense que no le preguntaran a Jesús, le preguntan a unos discípulos de Jesús. En Mateo y en Marcos, ellos le preguntan, ¿por qué tu maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores?
Así que esto era un grupo de discípulos que estaba fuera de la casa. Los fariseos no iban a entrar en la casa porque esa era una casa impura. Ellos se mantuvieron afuera. No sabemos, porque la Biblia no es claro con esto. Dice las Escrituras que habían discípulos reclinados en la mesa, pero había unos discípulos afuera. ¿Por qué estaban afuera? A lo mejor los fariseos los llamaron, mira, necesitamos hablar contigo. Pudo haber sido. Puede ser que hubiera algunos discípulos que también se sintieran incómodos con entrar a cenar con estas personas. Entonces, pues les pregunta, ¿por qué tu maestro come? Y ustedes pueden ver el sarcasmo ahí, en lo que dicen, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Eso no es una pregunta buscando una respuesta. Eso no es una pregunta buscando una respuesta. Ahí hay mucho sarcasmo, hay mucha murmuración, ahí hay maldad en el corazón de las personas diciendo eso. ¿Por qué los fariseos? Así que el problema nuevamente con los fariseos, ellos pensaban que estaban haciendo el bien, pero que ellos se sentían muy superiores a los demás. Y como resultado, ellos excluían a las personas que no eran parte de su círculo, como que personas pecadores, porque ellos eran los muy santurrones. Así que los fariseos, los santurrones, se pierden la invitación. Se pierden la invitación y se pierden la oportunidad de sentarse a cenar con el Señor. Y el problema con esto es aquí, esto es bien importante que entendamos este concepto, porque hay una como visión de muchas iglesias y muchas personas que es farisaica. Piensan como los fariseos. Nosotros somos salvos, somos cristianos y rechazamos y no permitimos que otras personas pecadores, personas que no le sirven al Señor, entren a tener una experiencia con el Señor. Y eso es lo que se llama conjunto delimitado, que es la imagen que les quiero enseñar. Pueden visualizar que estos son los fariseos, tienen sus círculos, se sienten moralmente superiores a los demás y tienen este círculo cerrado. Por lo tanto, los pecadores, los recaudadores de impuestos, las personas que tienen estilo de vida distinto, las personas que no piensan como nosotros, no pueden entrar a formar parte de nuestro grupo. Y fíjense que en las Escrituras, Jesús hablando de los fariseos, dice en Lucas 18:11, cuando dio la parábola al fariseo, el fariseo puesto en pie y a solas oraba, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres. Ahí ven el orgullo de los fariseos. Ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Si ustedes recuerdan la parábola, era el recaudador de impuestos que estaba arrodillado dándose golpe en el pecho. Ten misericordia de mí que soy un pecador. Y por ellos tener esta actitud, círculo cerrado, ellos no participaron de la cena del Señor. Pero el Señor nos llama a el conjunto centrado, que es la otra ilustración, donde el centro de todas las cosas es el Señor Jesucristo, que nos amó y vino a morir por nosotros. Alrededor de él hay toda esta humanidad de personas perdidas que están buscando dirección en su vida. Algunos se están acercando a él, otros se están alejando. Nosotros somos llamados ¿a qué? A buscar a todas estas personas y traerlos a Cristo. No excluirlos, no rechazarlos. Somos llamados a buscar a esas personas y traerlos a Jesucristo. Jesús, y terminamos con esto, hablando de Jesús. Jesús, el amigo de pecadores. Y Jesús nos ama tanto que Él está dispuesto a arriesgar a que lo acusen de transgresor por estar compartiendo y cenando con los pecadores y los publicanos. Porque hasta ahí llega el amor de Dios. Fíjense lo que dice aquí. La gracia es tan radical, la gracia de Jesús es tan radical que está dispuesta a ser confundida con la aprobación de pecado. ¿Entendieron eso? Es tan radical la gracia de Dios que se arriesga a ser confundida con la aprobación del pecado, pero eso no es así.
El Señor sí muestra gracia, como le dijo a la mujer adúltera, yo no te perdono ni te condeno, vete, pero no peques más. Así que las personas, como en nuestra sociedad, se nos quieren enseñar que para tú amar a una persona, tú tienes que aceptar su conducta. Si tú no aceptas su conducta o su forma de ser, tú no lo amas, tú eres un hater, tú lo odias. Y no hay nada más falso que eso. Nosotros podemos amar a las personas, de hecho los amamos a todos y debemos de no estar de acuerdo con cualquier conducta o comportamiento o estilo de vida que no esté a tono con la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Entendieron esa parte? Así que Jesús ama, y mira lo que dice Lucas 5:31. Lo que Jesús dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. Jesús está mirando al pecador como si fuera una persona enferma, una persona que necesita cuidado médico, que necesita sanación en su vida, sanación en su corazón, en su mente, en su alma, en su ser. No lo está mirando como una persona pecadora, merecedor de condenación y de juicio, sino como una persona enferma. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y uno de los valores de nuestra iglesia, la Iglesia Community of Hope tiene como 8 valores. En el libro de conexiones, aquellos que han cogido la clase de conexiones, hemos repasado esto, pero mira este valor. La iglesia es un lugar donde las personas quebrantadas encuentran sanación. No somos un museo de santos. No somos un museo de santos. Somos un hospital para pecadores. Muy a tono con lo que Jesús nos enseñó, debe ser nuestra actitud y nuestra disposición para con las personas que son pecadores y que necesitan del Señor. Quiero terminar con una cita de Tim Chester. Él escribió el libro Una comida con Jesús. Y dice, cuando Jesús come con Leví, el mensaje es claro. Jesús vino por los marginados, por quienes han arruinado sus vidas, por la gente común y corriente. Jesús vino por ti. Yo voy a añadir por mí. Los únicos excluidos son aquellos que creen no necesitar a Dios. Los fariseos y los engreídos. El Señor nos invita a su mesa hoy. Vamos a celebrar la comunión. Y qué momento tan especial para nosotros compartir la mesa del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, la noche que iban a celebrar la última cena, Él dijo, no saben cuánto he deseado tener esta cena con ustedes. Esa fue su última cena aquí en la tierra. Tener esa cena, la Santa Cena. Y nosotros vamos a participar de la Santa Cena del Señor, recordando y reflexionando sobre lo que hemos discutido en este pasaje bíblico. Necesitas escuchar el llamado de Jesús para tu vida. Él te extiende la invitación. Él te está diciendo, sígueme. ¿Estás dispuesto tú a abrir tu corazón al Señor? Abrir la puerta de tu corazón para que Él entre a ti y cene contigo. ¿Estás dispuesto a ser instrumento en las manos de Dios para llevar a otros a que conozcan a Jesús? Vamos a celebrar la cena y el Señor nos va a invitar a su mesa. Como de costumbre, vamos a tener 2 filas. Tenemos los ujieres, los hermanos servidores que van a estar sirviendo los elementos. Los invito a que cojan el elemento del pan y el jugo, lo lleven a sus asientos hasta que recibamos las instrucciones y vamos a participar todos juntos de esto. Pero el Señor antes de que comiencen a bajar, vamos a orar. Las Escrituras nos enseña Pablo que debemos de reflexionar si hay algo en nuestras vidas que necesitamos arreglar con Dios. Antes de participar en su mesa, vamos a orar, pedirle perdón al Señor
por cualquier cosa que tengamos que limpiar de nuestras vidas. Vamos a santificar y consagrar nuestros corazones y nuestras mentes hoy para venir a la mesa del Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti. Gracias por esta invitación tan especial que nos das de compartir de tu mesa. Te pido, Señor, que si hay algo en nuestras vidas que necesita ser cambiado, que necesita ser arreglado, Señor, reclamamos la sangre, el sacrificio, la cruz de Cristo sobre nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas, Señor, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Queremos consagrarnos a ti y limpiarnos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta mesa y que tú pongas en nosotros ese corazón dispuesto. Si alguien no lo ha hecho, Señor, si hay alguien aquí que no haya abierto su corazón a ti y que no haya aceptado tu invitación, que lo pueda hacer en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. La mesa del Señor está abierta. Sí. Jesús dijo: les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Juan tuvo una visión en Apocalipsis, donde vio un grande banquete en el cielo. Apocalipsis 19 dice: después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el ruido de muchas aguas y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban: aleluya. Ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado, esa es la iglesia, y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el ángel le dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Yo no sé ustedes, pero yo quiero estar allí. Yo voy a estar allí en las bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren estar allí? Amén, amén. Ser convidados a las bodas del Cordero para tomar ese vino y ese pan y esa celebración con nuestro Señor Jesucristo. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Esto no es fantasía, esto no es magia, esto no es imaginación, esto es veracidad de las palabras de Dios, de las Escrituras. Vamos a tener esa cena con nuestro Señor cuando Él venga a recibirnos. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, en que tú nos has bendecido y que nos has dado la oportunidad de tener esta cena contigo. Te pido una bendición grande para tu iglesia, Señor. Bendice a cada una de las personas aquí presentes, sus familias, sus hijos, sus esposas, la familia extendida, Señor. Que tu Espíritu Santo sea derramada sobre cada corazón aquí. Te pedimos tu protección sobre cada vida, Señor. Y te pedimos que tú nos despidas a nuestras casas con la bendición de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Amén, amén. Antes de irse, las personas que nos están visitando por primera vez, favor, muéstrense al mostrador para intercambiar información, para mantenernos en contactos. Y vamos a tener nuestro picnic de otoño, así que espero que todos estén allí para disfrutar y compartir juntos. Que el Señor los bendiga. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Señor los bendiga.